que no se interfieran. Muchas gracias a las dos, sobre todo gracias Amelia por estar ahí, echarnos una mano y aprovechar que Antonia había quedado ya este ratito en hablar con María, y aunque tú no conocieses el contenido de la conversación, bueno, pues prácticamente te has sobrepuesto, Pero a mí me has hecho recordar, Amelia, tus primeros tú a tú, el trabajo que te costó hablar, que decías que tú no podías aportar nada, y fíjate lo que estás aportando. Antonia, sin embargo, lleva 6 meses casi sin fumar, y curiosamente este es el primer tú a tú que hace, es decir, cuesta trabajo el dejar de fumar, pero cuesta más trabajo hacer las cosas bien, y eso es lo que habéis dado a entender, que hay que hacer las cosas bien para conseguir dejar de fumar. Hacer las cosas bien significa tratar el tabaquismo como una enfermedad, y Amelia pues sabe perfectamente que el tabaquismo es una enfermedad que es muy fácil de adquirir, por eso está en ATAES y por eso hace de que ATAES haga actividades de prevención en los institutos. Ella ha participado en algún instituto, tenemos pendiente seguir haciendo actividades en el colegio de su pueblo, ha montado mesas informativas, ha hecho actividades con respecto al Día Mundial sin Tabaco, ha hecho posible que hiciésemos la asamblea de ATAES en el monasterio de Tentudía, es decir, ha hecho muchas cosas con respecto a la prevención del tabaquismo, yo diría más que mucha gente que han estado 4 años en una consejería, y se da cuenta también que hay que tratarlo bien, es decir, el tabaquismo no vale cualquier cosa para dejar de fumar, sino hacer un tratamiento como este que hacemos en Quién dijo miedo a nicotina. Es una buena manera de sentirte de otra manera, y como decía Antonia, ella se sentía fatal, se encontraba mal, y se encontraba muy angustiada porque nos ha dicho que llevaba 10 años queriendo dejar de fumar. Cuando ella vio a una persona con un bastón y fumando, pues le removió, pero fijaros, tardó casi 10 años, eso me imagino que pasaría cuando tenía sobre 50, hasta que con los consejos de su amiga María Avellán pues le facilitó el poder asistir a estas terapias en Tararrubias, que ella desconocía, y sobre todo también desconocía, como nos ha dicho, que no solo esto fuese una enfermedad, sino que hubiese este recurso online, que evidentemente pues lo tenemos no desde siempre, sino que lo tenemos desgraciadamente desde la pandemia del COVID, que nos puso más en valor que esta enfermedad, que también es una pandemia, y eso lo han oído todas las personas a las que yo he tratado antes del 2019. Es una pandemia porque es una enfermedad que afecta, aunque no es una infección, que afecta simultáneamente a muchas personas en muchos países del mundo, y que en esos países del mundo pues también está nuestro país, en el cual todavía vemos, no todavía vemos, sino que cada día vemos más chicas, como ella decía, con un vapor, incluso diciendo que le da asco el fumar. Pero esta chica probablemente se haya pasado al vapor porque entienda que el vapor es una manera segura de seguir haciendo algo, sin darse cuenta de que el vapor es una manera segura de engancharse a una adicción. Es decir, el gran desconocimiento que hay, el gran desconocimiento que tenía Antonia, se sigue teniendo en nuestra sociedad. Entonces, eso es muy importante que lo pongamos en valor, porque sigue pasando. Y sigue pasando, como nos cuenta ella, que su marido sigue fumando, y ve que esa no es solo es un hábito, sino que aun sabiendo de que ella le está costando o le costó, y sobre todo sabiendo que se encuentra ahora mucho más relajada, que no tiene esas taquicardias que tenía antes, que no tiene ese nerviosismo que a ella le parecía imposible, y así lo decía en las primeras sesiones presenciales, le parecía imposible el estar sin fumar,
porque no entendía, hasta que se dio cuenta que era justamente todo lo contrario. Lo que le hacía estar más nerviosa era el ser una fumadora. Que lo vive como una alegría día a día en su cuerpo, el estar sin fumar, y que no había estado sin fumar en ningún día en su vida desde que se convirtió en una fumadora. Y que a pesar de que siga teniendo ese miedo, que cuando oye decir a alguien que ha vuelto, y que Amelia se lo ha incluso descifrado como que puede ser una obsesión, es decir, puede ser no una obsesión, pero puede ser un pensamiento obsesivo, porque le aparece repetidas veces, que muchas veces no sabemos bien encajarlo, porque solamente conocemos una información de que han vuelto, pero no conocemos qué es lo que han hecho para volver. Y lo que ha hecho para volver es llevarse un cigarro a la boca, encenderlo y meter su contenido en los pulmones. Es decir, una persona no vuelve a fumar por una desgracia, no vuelve a fumar por un mal momento, no vuelve a fumar por nada que no sea por ser una persona enferma. Es decir, todas las personas que vuelven a fumar, lleven 1 o 18 años, vuelven porque están enfermos. La enfermedad no se extingue, es decir, no se quita porque se deje de fumar, se quita porque se trate, que esa es una condición importantísima que entendáis. Es decir, tenéis que entender, y por eso tú, Antonia, entiendes que tienes que participar en este Quien Dijo Miedo, en estos tú a tú, porque es implicarte más en tu tratamiento, y aunque solo sea una vez al mes, es necesario, ¿no? Y es necesario, pues, eso, dar a conocer a TAES, como te ha hecho Amelia, que a TAES somos todos, que entre todos tenemos que conseguir cada uno hacer un socio más para llevar esto a un número en el cual ya sí sea considerable, porque fijaros, cuando empezamos a TAES éramos 5 en la Siberia, 2 de ciruela, 2 de esparragosa y 1 de garbayuela, y yo. Y con eso hemos estado años. Ellos se pensaban que cuando yo empecé a hacer las terapias en Villanueva, que esto ya tomaría otra dimensión. Pues empezamos las terapias en Villanueva en el 2016, y esto sigue teniendo las mismas dimensiones. Si no es por gente como Amelia, que está siempre ahí, si no es como Carmen Orrillo, que está siempre ahí, si no es por Rafa, que está siempre ahí, si no es por Mauri, que está siempre ahí, si no es por Gregorio, que está siempre ahí, si no es por esta gente que están comprometida en estar en esta directiva, esto no existiría, esto no se llevaría a la práctica, ¿no? Entonces este es un trabajo desinteresado, es un trabajo voluntario, es un trabajo que lo que hace es repercutirle en mucha satisfacción, porque yo me imagino que Amelia, si la comparamos con la Amelia del 2021, pues en este septiembre siente una gran satisfacción de poder estar ayudándole a gente que están en el camino, como puede ser Antonia, y que ella no conoce porque vive a 200 kilómetros de su pueblo, pero de alguna manera le sirve de la misma ayuda que le podía estar sirviendo su amiga María Avellán, que incluso se ofreció a llevarla con su propio coche, ¿no? Me quedo con lo que ha dicho Amelia, que el tabaco no es un juego, que no se puede jugar con el tabaco, y quien juega con el tabaco, como tiene el mechero cerca, se quema. Es decir, que el tabaco no se puede ni tocar. El tabaco no es que os moleste, no es que el que fuma a vuestro lado os moleste, sino que el que fuma a vuestro lado os puede hacer mucho daño. Así que agradeceros a las dos vuestra comparecencia, la tuya inesperada, Amelia, pero sobre todo la de Antonia, que es la